Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de seguir escuchando la palabra de gracia que, tiene muchas cualidades. La gracia edifica, especialmente con un propósito, que es presentar a la esposa de Cristo, a ser una hermosa mujer, una mujer edificada, con características espirituales semejantes a las del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con Éxodo, vamos a seguir viendo, habíamos visto la vida de Moisés y cómo él es un tipo de el libertador. Sabemos que Jesús dice, si él, el Hijo de Dios y el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y así Moisés llegó a ser una figura de este libertador. Pero el Señor vino en un tiempo de rechazamiento como hombre, y luego vemos que subió a la cruz y resucitó y hoy está intercediendo por nosotros en la misma presencia de Dios. Él vino y realmente fue capacitado por el Espíritu Santo. Él tuvo toda capacidad espiritual para llevar adelante la obra, una obra de redención. Pero con Moisés vemos que Dios empieza a trabajar en su vida por diferentes circunstancias. Vemos que él sale, él siente el llamado, y él sale con toda la sabiduría de Egipto, él sale con toda su fuerza, con toda su capacidad humana, y vemos que fracasa Moisés. Sin embargo, Dios, que no va a fracasar, Dios había llamado a Moisés. Y 40 años lo tiene detrás del desierto como pastor. Y allí Dios no se olvida de su siervo, sino que le llama del medio de una zarza. Dice el capítulo 3 en el verso 2 de Éxodo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová, siempre que usted encuentra, ese que acampa alrededor, el ángel de Jehová que estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego, es el mismo que encontramos aquí. Es el Señor Jesucristo. Y dice que Él estaba en medio de una zarza. Y habíamos visto cómo la zarza representa a Israel. Y así Dios en ese tiempo tenía pensado habitar con el hombre. Y en este mismo libro nosotros vamos a ver cómo Dios manda a construir un tabernáculo, y el tabernáculo llega a ser el centro de Israel. Dios habitó en medio de su pueblo. Dios no habitó en un costado, Dios no habitó arriba o abajo, Dios siempre está en medio. Y así también es con la iglesia. El Señor es el centro de la iglesia, el centro de todo. Y habíamos visto también cómo Él, en este tiempo, se pasea en medio de la iglesia, y Él está haciendo su obra, está examinando como un juez, y y a veces también arde el creyente, así como arde Israel. Habíamos visto que eso habla de pruebas y de luchas,
pero el Señor sigue estando en medio. Y dice el verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, y él respondió, heme aquí. Bueno, podemos decir que Moisés está listo para ser enviado por Dios. Ahora este tiempo, donde Moisés ya pasó por algunas experiencias con Dios, él ya no confía tanto en sí mismo. Y lo que vamos a notar en todos los hombres de Dios es que antes de salir a la obra, tuvieron una revelación de Dios. Habíamos visto en Isaías, dice que los querubines clamaban, santo, santo, santo. Y bueno, y con Moisés no va a ser diferente. Dice el verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Nadie que no realmente pueda ver realmente la calidad, lo elevado de la santidad de nuestro Dios, de lo que vamos a anunciar, puede ser enviado por Dios. No vamos a saber qué es lo que estamos manejando. Muchas veces yo pienso, cuando tenía 17 años, hablaba recién con el hermano Gabriel, y muchas cosas no entendía. Muchas cosas no entendía, pero predicaba. Y predicaba en todos lados, y me gustaba ir acá para allá, ya hace más de 20 años. Y realmente hoy veo realmente la calidad de lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y cómo el enemigo se quiere oponer cada vez que nosotros damos la verdad. Entonces eso nos lleva a ver que esto es algo real. Si nosotros muchas veces no tomamos en serio las cosas espirituales, ¿cómo vamos a anunciar? Por eso, antes de enviarle, note que el Señor le llama y dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Él tenía que ver la diferencia de cuando salió él a tratar de libertar a Israel y mató a un egipcio. Él salió por sus medios, pero aquí sale él entendiendo bien. Note que Dios le dice, esto es santo. Y así es el mensaje que nosotros proclamamos. La palabra santo significa separado. Es muy elevado lo que nosotros anunciamos. Y esto realmente también vio Isaías. Y dijo, yo soy hombre inmundo de labios. ¿Cómo voy a...? Cuando nosotros vemos lo elevado, cuando Pablo vio las inescrutables riquezas, él dice, qué pequeño que soy. Y eso es lo primero que nosotros necesitamos ver. Porque realmente la gracia es tan abundante, hermano. Es tan grande lo que Él está haciendo por medio de este mensaje. El Espíritu Santo no va a obrar el propósito completo en esta tierra, en ninguna parte del mundo, si no es por medio del Evangelio de la gracia. Por eso nosotros necesitamos entender bien antes de salir qué es lo que llevamos en nuestras manos y quién es el que nos capacita para dar el mensaje. Porque vemos también esa parte. Bueno, dice, quita
tus calzados. Bueno, el calzado, quitar el calzado, el hecho de quitar el calzado nos habla de humillación. Esa misma actitud nosotros encontramos que es muy necesario para llevar el Evangelio. Y también encontramos en Josué capítulo 5, podemos leer desde el verso 13, y dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a proclamar un mensaje santo, y donde se proclama el Evangelio de la gracia, el enemigo va a retroceder y va a haber victoria. Pero nosotros necesitamos saber qué es lo que llevamos en nuestra mano y dejar nuestro calzado de lado. Nuestro calzado habla de nuestro razonamiento, de nuestra manera, de nuestro propio andar, que a veces nos confunde y nos quita realmente la visión. Tenemos que depender del Señor y quitarnos el calzado y dejar de razonar para poder realmente andar en su voluntad. Así que vemos que tanto con Josué como Moisés, pasaron por esta situación. Y tenemos que decir que que un lugar es santo por una sola razón, porque la presencia de Dios está allí. Y Dios habita en su palabra. Dios habita en su palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra, estamos recibiendo la misma presencia de Dios, su mismo poder. De nada sirve que nosotros querramos santificar un sitio o alguna cosa por una oración o por algo así, sino que la presencia de Dios es lo que santifica a una cosa o a alguien. Nosotros mismos somos santos porque tenemos dentro de nosotros al Santo de los santos. Entonces, ahí vamos entendiendo el valor, ¿no? Y vamos viendo realmente lo que tenemos. Tenemos la santidad de Cristo. Así que Dios le humilla a su instrumento. Antes de utilizarle, Dios le humilla. Y ahora está descalzo, ya se quita su razonamiento, su manera de pensar, y está preparado para escuchar el mensaje. Y esto lo vemos desde el verso 6 en adelante. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando nuestro corazón es sensible, cuando nuestro corazón se despoja, se vacía de todo pensamiento, Dios está dispuesto a hablarnos. Pero necesitamos dejar nuestra manera, nuestro calzado de lado, para poder poner nuestra vista en Dios. Por eso, ahora vemos que Dios se le revela y usa esta palabra que tanto vemos que el Señor usó. Dice: yo soy. Yo soy. Y esto nos habla del eterno, de aquel que es,
que fue y que será. El que existe desde siempre y el que seguirá existiendo. Y así vemos también desde dónde Dios da el mensaje, desde el lugar santo. Dios siempre va a hablar. Y la comunión de Jehová es ahí una comunión íntima, y solamente aquellos que pueden reconocer la gracia de Dios van a poder conocerle como el yo soy. Si nosotros queremos presentarnos delante de Dios por nuestro mérito y tener nuestro calzado puesto, bueno, Dios no se va a revelar a nosotros. Pero Dios habita la eternidad y con el humilde y quebrantado de espíritu. Y ahí está. Y desde el lugar santo, desde el lugar santísimo, le habla a Moisés. Y que ve Moisés al eterno yo soy. Si nosotros tenemos esta revelación, especialmente cuando hablamos de la obra, nosotros no nos sostenemos por lo que nosotros somos o hacemos. Nuestra fuerza siempre va a provenir de Dios. Por eso Él está revelando su nombre. Yo soy, yo soy. Y como más adelante vamos a ver, es tan importante conocerle. Él se presenta como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Si Él obra por medio de lo que Él es. Cuando nosotros estamos en su presencia, nosotros quedamos chiquitos y lo que sobresale es lo que Él es. Y eso significa que la obra es de Él. Él va a hacer la obra. Nuestra parte es quitar nuestro calzado de nuestro pie. Y Él, en su humanidad, dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Así vemos también a varios hombres que delante de la presencia de Dios sucumbieron. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Pero en la nueva creación nosotros sabemos que no hay temor. Y es como una nueva creación que Él nos quiere utilizar. Nuestra humanidad muchas veces delante de esta santidad, delante de su presencia, también va a sucumbir. ¿Cuántas veces vamos a mirar, hermano, nuestra debilidad? ¿Cuántas veces vamos a tomar en cuenta y vamos a decir, no, yo no puedo? Pero Dios se revela y dice, yo soy. Yo soy el que le prometió a Abraham, yo haré de ti. Yo soy el que estuvo también con Isaac. Yo soy el que estuvo también con Jacob. Y eso es lo que realmente va a sostener a Moisés de aquí en adelante. Moisés ya no va a poner sus ojos sobre él, porque él se veía muy poderoso, él se veía muy capaz, pero realmente Dios había obrado en su vida y ahora Dios llega en el momento justo y se le revela como aquel eterno. Podemos ver en Hechos, habíamos leído, pero vamos a poder ver otra vez, Hechos capítulo 7, en el verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así muchas veces pensamos nosotros, yo soy poderoso, yo tengo una cierta formación, yo sé así, soy inteligente, sé hablar bien, pero ahora se encuentra con Dios y se encuentra con el verdadero poderoso. Moisés era poderoso, pero nuestra suficiencia viene de Dios.
para predicar la gracia, para poder ser útil en la obra de Dios verdaderamente, tenemos que depender del Señor. Y esto es lo que iba a aprender Moisés. Por eso, en este capítulo vamos a ver que lo que sobresale es Dios. En el capítulo anterior sobresalió Moisés. Moisés sin duda se sintió fuerte, pero ahora encuentra la verdadera fuente de poder. Y dice, podemos leer en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Note cómo el apóstol Pablo recuerda su tiempo en que fue Saulo. Y dice, yo doy gracias al que me fortaleció. Saulo significa grande. Pero ahora siendo Pablo dice, hay alguien que me fortalece. Hay alguien que me fortalece. Hermanos, si no fuera por el poder del Espíritu Santo, no podríamos predicar la palabra. Por eso es necesario que los instrumentos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y hablaba la hermana también lleno de amor. Pero dice Pablo, este es espíritu de amor, le dice. Así que en el Espíritu Santo encontramos toda la capacidad de Dios. Es muy necesario que podamos hacer lo que hacemos, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no hablamos en el poder del Espíritu Santo, es mejor no hablar. Preferible no hablar, si no hablamos bajo el poder y bajo la guía del Espíritu Santo. Porque vamos a hablar en nuestra fuerza. Pero si nosotros sentimos la fuerza del Señor, el que me fortaleció, dice. Hay alguien que me fortaleció y dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y sabemos que Pablo, cuando fue llamado, él fue llamado siendo un perseguidor. Pablo no fue llamado porque era fiel. Vamos a ver su llamado. Dice Hechos capítulo 9 y dice en el verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos cómo le eligió. Nosotros quizá no hubiésemos puesto la vista en Pablo. No hubiésemos mirado la vida de este hombre. Pero vemos que Pablo tenía que experimentar la fortaleza de Dios. ¿Cuánto habrá pensado Pablo antes de salir? Pero así es cuando Dios llama. Dios nos hace experimentar de su poder. Dios nunca nos va a llamar para que nosotros seamos débiles. Cuando Dios llama, Dios prepara, Dios capacita y Dios
luego envía. Y vemos eso en la vida, muy bien en la vida de Moisés. Y sabemos que Moisés fue un hombre de Dios, pero él tuvo que ver primeramente el poder de Dios. Bueno, verso 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bueno, 3 cosas hizo Dios. Primeramente dice, he visto. Después dice, he oído. Y después, he descendido. Así Dios hace cuando clama su pueblo. Y habíamos visto cómo Dios podría haber esperado más, o podría haber actuado antes, pero Dios siempre actúa a su tiempo. Dice el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Note que subió el clamor, porque el pueblo quiso ser libre de Egipto. Israel, mientras vivió José, ellos habían experimentado en Egipto una gran bonanza, una buena tierra, pero Egipto no era la tierra que Dios le había prometido a Israel, sino Dios le había prometido Canaán. Y bueno, Dios permitió esta opresión para que este pueblo clame. Habíamos visto en el capítulo 2, en el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, el pueblo tenía que clamar porque sobre ellos había una promesa, la promesa hecha a Abraham. Entonces ellos, por supuesto, iban a ser escuchados. Y por este clamor, Dios ya tenía preparado a Moisés, por el clamor de este pueblo. Y bueno, Dios no vio en este pueblo, como nosotros pensaríamos, algún mérito. Dios no vio sobre su pueblo algo bueno, sino que Dios contempló su promesa y su profunda necesidad. Y eso es lo que hace Dios, para que Él pueda mover su mano. Dios produce a veces la necesidad, para que el creyente pueda apropiarse de su promesa, porque a veces no reclamamos, no conocemos las promesas de Dios, pero Dios produce la necesidad, para que nosotros vayamos aprendiendo lo que Él es. Y así vemos a Dios, dice, en el verso 7 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Bueno, sin duda ellos sufrieron mucho y Dios había visto. Pero también Dios tiene un tiempo en el que va a obrar. Por eso dice, he oído su clamor. Y en el verso 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Bueno, este era el tiempo en donde Dios había descendido para librarlos, porque Dios ya tenía preparado su instrumento. Dios iba a usar a Moisés. Por eso dice ahora, he descendido, dice, he descendido. Dios ya tenía a su instrumento para libertar a el pueblo. Y dice el verso 10, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, llegó el tiempo, y le dice Dios a Moisés, ven, ven. Hay un tiempo donde Dios prepara nuestra vida. Nadie puede salir a hacer algo en la obra si Dios primeramente no le dice, ven. Si Dios dice, ven, Él es el responsable.
encontramos a Jonás, que Jonás fue llamado. Y Jonás pagó su pasaje. Dios no proveyó ahí. Jonás pagó su pasaje, pero no para ir a donde Dios le mandó, sino para hacer todo lo contrario. Y bueno, pero cuando Dios dice ven, es porque es el tiempo. Y esto es lo que nosotros nos estamos preparando, hermanos, para poder entender la manera de Dios. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y a veces ese tiempo no va a ser el tiempo que nosotros pensamos que es. Muchas veces ese tiempo nosotros vamos a pensar que cuando es de Dios, nosotros vamos a tener todo. Vamos a tener GPS, vamos a tener el mapa, pero muchas veces Dios nos llama como Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo nos gusta hablar de Abraham? Pero ¿quién hubiese hecho esa locura que hizo Abraham? Y bueno, por el camino quedó Taré. Y por el camino también quedó Lot. Pero ¿llegó a Canaán? Llegó. Porque Dios, cuando dice ven, el creyente tiene que obedecer. Pero tiene que saber reconocer la voz de Dios. Ahora dice Dios, ven. Por tanto, ahora era. No era ni después, ni era antes. Él quiso ir antes. Pero si él no hubiese escuchado la voz de Dios, realmente vemos que otra vez hubiese fracasado si él se hubiese quedado quieto. Por eso decimos que en el tiempo Dios provocó esta obediencia en Moisés, porque Moisés estaba preparado. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el verso 9. Y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. ¿Será que Dios no había visto eso antes? La necesidad ya estaba hace tiempo, pero ahora era el tiempo en donde Dios iba a utilizar a su siervo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y vemos en el verso 11 a Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Sin duda Moisés no era el mismo de hace 40 años, porque dice Moisés, ¿quién soy yo? Hace acordar a David, dice, ¿quién soy yo y quién es mi casa? Dice, para que podamos ofrecer, dice, voluntariamente, dice. Me hace acordar a Salomón, realmente, ¿quién soy yo? Y esto es lo que Dios había hecho en la vida de Moisés. Moisés ya no creía que él podía. Dios le había destruido, Dios le había humillado. Entonces él sabía que él solo no iba a poder. Muchas veces nosotros queremos salir y no estamos preparados para poder afrontar las luchas y las pruebas. De cada vez que sale a la obra, cada vez que usted va a repartir tratado a la esquina nomás, vamos a decir, a hacer algo grande. Cada vez que usted viene a cumplir su lugar, acá en su lugar, y a cumplir en su lugar su parte, el enemigo se va a oponer. Pero había una empresa muy grande delante de Moisés. Había que sacar a este pueblo. Este pueblo estaba en esclavitud. Iba a haber gran oposición, pero Dios le iba a capacitar. Y eso realmente muchas veces nosotros no entendemos. Muchas veces salimos y nos debilitamos por el camino y la obra no se completa. Y muchas veces no estamos capacitados todavía. No vamos a decir que Dios va a desechar, pues Dios nos va a desechar, pero muchas veces no estamos capacitados
para llevar las afrentas, las luchas que viene por dar la palabra. Por eso vemos que dice, ¿quién soy yo? Y eso es lo que nosotros, por lo menos yo en mi vida siempre pienso. Para afrontar, para poder predicar, hermano, es más fácil tener todo escrito en un estudio y dar. Es más fácil quizás salir y tener todo hecho. Pero yo pienso, hermano, que solamente el Señor es el que nos capacita para poder hacer lo que estamos haciendo. Yo creo que cada uno de nosotros, y si somos sinceros delante de Dios, también vamos a pensar igual que Moisés, ¿quién soy yo? Yo no puedo, yo solo no puedo, pero sí con el Señor, sí con el Señor. Moisés había aprendido su debilidad, por eso dice ahora, ¿quién soy yo? Porque sin duda, si era 40 años antes, iba a decir, sí, yo, Señor. Sí, yo soy el libertador. Pero ahora dice Moisés, ¿quién soy yo? Yo no puedo. Pero esa es una parte necesaria. Entonces, note la respuesta de Dios. Cuando Dios ve en nuestra manera, en nuestro corazón, que nosotros reconocemos que no podemos. Dice el verso 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto es lo único. Yo pienso siempre, el Señor está conmigo. Estoy en su perfecta voluntad. Estoy en su perfecta voluntad. Cuando uno encuentra la perfecta voluntad de Dios, hermano, uno tiene esa paz, tiene esa tranquilidad que va más allá de lo que el hombre puede entender. Porque uno está en la perfecta voluntad de Dios. Uno puede andar en la buena voluntad y en su fuerza. Pero cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, bueno, ahí es donde nosotros tenemos el descanso, tenemos la presencia de Dios. No importa si nos acompaña quizás el dinero, no importa si nos acompaña un buen lugar grande, quizás todo de vidrio, lindo, no importa. Cuando Moisés más adelante salió, dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar, dice, mi presencia era contigo y te daré descanso. El pueblo se le retobó por el camino muchas veces. No es que no hubo lucha, hubo mucha lucha, hermano, hasta llegar a Canaán. Pero hay algo que no faltó, que es la presencia del Señor. Hermano, la presencia del Señor es lo que le va a dar gozo, es lo que le va a dar paz. Y es lo que le va a dar la fuerza para completar la obra, no otra cosa. Y eso es lo que vemos que tenemos que aprender como siervos de Dios. Yo soy, le dijo. Y él respondió, ve, porque el yo soy estará contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Será que el Señor me envió a hacer esto? Así es cuando recién comenzamos, tenemos muchas dudas. Cuando tenía 17 años, me fui a Formosa. Dejé mi secundario, dejé todo y me fui con muchas inseguridades. Y el Señor realmente me enseñó muchas cosas en ese lugar. Fue una escuela. Y hoy doy gracias al Señor, porque hoy estamos aprendiendo a buscar la perfecta voluntad de Dios. O sea, no somos tan apurados como al principio. Pero eso realmente, eso es lo que nos da esa tranquilidad, hermano. Cuando somos jóvenes, muchas veces queremos ir y salir. Pero ya cuando vemos lo que tenemos en nuestra mano, sabemos cómo va a ser. No nos asusta, hermano.
No debemos tener miedo de Satanás ni del enemigo. Lo importante es, tenga miedo de que el Señor no esté con usted. De eso tenga miedo. Pero si el Señor está con usted, vamos a todos lados. Pero si el Señor no está con nosotros, es mejor que hace quieto nomás. Eso es lo más importante. Porque lo demás es todo puro cuento nomás, hermano. En la obra no le va a ayudar nada más que la presencia del Señor, no otra cosa. Y podemos pensar que, bueno, esto fue suficiente para que Moisés se levante y salga con fuerza. Pero vemos en el verso 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Vemos que Moisés empieza a poner varias excusas. Dice, ¿y si me preguntan? Cuando Juan el Bautista empezó a preguntar, le pedían la credencial. ¿Quién te habilitó a vos para predicar? Pero cuando nos piden la credencial, hermano, tenemos que abrir nuestra boca y dar la palabra. El Señor va a hacer. La palabra no va a volver vacía. Dice, y si ellos me preguntaren, dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Note que otra vez le vuelve a decir su nombre. Acuérdese que Dios obra no por lo que usted hace, Dios no obra por lo que nosotros hacemos, sino que debemos apoyarnos en su nombre, porque su nombre es lo que Él es. Entonces en su nombre, si hacemos algo, tenemos que hacer en su nombre. Podemos recurrir en todo momento a ese nombre. Por eso Dios le vuelve a decir, yo soy, dice, yo soy el que soy. Yo soy el eterno, el soberano. Bueno, pareciera que esto sería suficiente para que Moisés salga. Y Moisés otra vez dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Dios le dice más, este es mi nombre, dice, y mi nombre para siempre. Y ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha aparecido diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Moisés vuelve a preguntar y Dios no cambia su mensaje. Dios le vuelve a decir el mismo discurso, era la voluntad de Dios. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Bueno, Dios le da el mensaje y Dios le dice cómo va a hacer. Tiene que ir con los ancianos y entrará delante de Faraón. Y note que no tenía que ir a negociar la libertad. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿En qué momento vamos a hacer? Sino que él tenía que decir, dice, Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado, dice, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días. Y este camino de 3 días nos habla de la distancia que hay en la redención. Los 3 días también nos habla de resurrección.
¿Cómo no podemos celebrar esta fiesta? No podemos andar con el Señor en Egipto. Tiene que haber una distancia. Hay una distancia. Ellos no podían celebrar en Egipto fiesta. Ellos debían ofrecer sacrificios en el desierto. En el desierto. Así le vuelve a decir en Éxodo capítulo 5, en el verso 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hay una separación necesaria. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Dios ya sabía todo lo que iba a suceder, pero Dios tenía ya su mano fuerte preparada. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. No, todo esto iba a pasar. Ya se había cumplido el tiempo. Ya Moisés veía sin duda la victoria. Pero vemos en el capítulo 4, en el verso 1, dice, entonces Moisés abre la boca y respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Note realmente la manera débil de Josué. Tenemos que ver que Josué era una persona como nosotros. Y había pasado 40 años de humillación. Iba a llegar con olor a oveja a Egipto, sabiendo que los egipcios odian la oveja y al pastor de las ovejas. Era un problema, porque no era fácil. Moisés iba a llegar con todo su arsenal destruido. Ya no hablaba como egipcio. Cuando le vieron las hijas de Jetro, le vieron como un egipcio. Pero ahora es un pastor. Cambió. Hay mucho acá, hermano, pero vamos a ver porque si no se nos va el tiempo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Este era el temor más grande de Moisés, porque ya le había pasado. El pueblo no recibió lo que él dijo. Y acuérdense que él salió y miró para todos lados a ver si todos estaban de acuerdo. Y cuando vio que nadie le veía, fue y le mató al egipcio. Así es cuando salimos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando salimos de la voluntad de Dios, vamos y miramos para adelante nomás. No importa si cree o no cree. Nosotros tenemos que dar el mensaje. Nuestra parte es esa. El siervo de Dios tiene que obedecer a su amo. Y nada más. Nada más. Usted hace su parte y tampoco procure premio. Párese y diga, siervo inútil soy. Porque lo que debía hacer hice. Y bueno, y calle y siga adelante. Pero vemos que Moisés todavía tenía que aprender algunas cosas. Si bien estaba listo, porque Dios por algo le llama, pero tenía que aprender algunas cosas. Y vemos algo tan hermoso en la vida de Moisés, porque Dios se baja a Moisés. Dios se baja. Y dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? Ahí Moisés era pastor. ¿Y qué iba a tener en la mano? Tenía una vara. Tenía una vara. Y sin duda Dios conoció el corazón de Moisés.
Dice, y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Bueno, acá hay algo que Dios vio. Dios vio que su palabra no iba a ser suficiente para que Moisés arranque. Entonces Dios le pregunta, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y una simple vara va a ser suficiente para que Moisés ponga la vista sobre una débil vara y tenga confianza de entrar en la presencia de Faraón. No necesitaba la vara, la palabra era suficiente. Pero Dios, otra vez en su fidelidad, Dios se iba a servir de lo que Moisés era, así en su debilidad, así en su incredulidad. Aún Dios iba a obrar, porque Él era el instrumento. Era Él el instrumento. Nosotros muchas veces nos cuesta confiar en la palabra de Dios. Vamos a leer en Isaías 26, vamos a leer verso 2 hasta el verso 4. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, esto es lo que muchas veces nosotros no podemos hacer. No podemos tener paz porque nos cuesta confiar en el Señor. Estamos en la circunstancia, pasando una circunstancia difícil, pero no tenemos paz. Estamos quejándonos, no tenemos gozo. Pero cuando el creyente confía en Dios, bueno, puede tener esa paz. Y dice en el verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Moisés, sin duda, pensó en su vara. Capaz que, no sé, pensó que con la vara le iba a pegar a Faraón. Dios iba a hacer mucho más con esa vara de lo que pensaba Moisés. Pero dice, confiad en Jehová, dice, porque Él es la fortaleza de los siglos. Muchas veces nosotros queremos confiar en otras cosas y la fe se apoya 100% en el Señor. Israel pasó por esto. Vamos a ver en Jeremías capítulo 2, en el verso 11. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Note que ellos cambiaron las cisternas, la verdadera cisterna, la verdadera fuente del poder que era Dios, y la cambiaron por imágenes, por la idolatría, por cosas visibles. Así hizo Israel. Y así es muchas veces también con nosotros, nos cuesta confiar en Dios. Hermano, y este es un camino de fe. El justo por su fe vivirá. Si queremos hacer algo, necesitamos la fe. Necesitamos fe. Y la fe se apoya 100% en Dios. Parece algo, una locura, hermano. Siempre pienso de Pedro, ¿no? Que Pedro dice, Señor, si eres tú, dice, manda que vaya sobre las aguas. Y este Pedro está loco. ¿Cómo va a pisar el agua y no se va a hundir? Porque nosotros sabemos que está todo regido por leyes físicas. La ley de gravedad manda todo para abajo.
Pero hay una ley superior que es la ley de fe. Una ley superior. Que Dios quiere que nosotros conozcamos verdaderamente. Esta palabra tiene poder. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dice. Es poder. Pero nosotros tenemos que aprender a experimentar. El enemigo va a querer desanimarle, vez tras vez, a no andar por fe. Y le va a querer, no póngase su calzado, le va a decir. Pero usted, quítese los calzados de los pies. Mire al Señor. Moisés todavía necesitaba esta vara, un apoyo visible. Y dice el verso 3, ¿qué hago con la vara? Dice Moisés. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Esta culebra nos habla de Satanás. Nos habla de Satanás mismo. ¿Y qué hacía Moisés? Huía de Satanás. No vaya a salir porque Satanás, no vaya a salir a la hora porque Satanás, y huimos de Satanás. Pero no tenemos, si el Señor está con nosotros, no tenemos que nunca dar la espalda al enemigo. No hay que darle la espalda al enemigo. Uno de vosotros perseguirá a 1000, dijo la palabra. ¿Y sabe con quién se cumplió? Con el débil Sansón. Sansón que andaba con la Filistea. Un hombre débil. Dios lo utilizó y con la quijada de un asno mató un montón, 2 montones. Y con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Note con quién Dios, con el menos pensado, el último de los jueces, el más terrible de todos. Uno mató a 1000. Y esa es la manera de Dios. Tenemos que creer, yo no digo, hermano, que vaya a hacer lo que no tenga que hacer. Pero Moisés tenía que creer. Moisés tenía que creer porque Dios estaba con él. Y Dios le dio cómo tenía que hacer con la serpiente. Y dice el verso 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano. Esto de extender tu mano nos habla de la fe. Y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Así que ya la culebra no iba a ser un problema. Por lo menos para que Moisés corra. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos capítulo 16, en el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Moisés iba a poder contemplar el poder de Dios, pero él tenía que extender su mano y tomar. Él tenía que extender su mano. En Hechos capítulo 28 encontramos al apóstol Pablo. Y dice en el verso 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta o Malita. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Todo su alrededor era de frío. Habría muchos ahí con frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Note acá a Pablo, se le prendió una víbora en la mano. Se le prendió. ¡Qué bárbaro! Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
Así realmente, note que acá vemos la misma víbora. Y ella va a picar. Y va a tratar de matar incluso a los mensajeros o tratar de dar pérdida. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Sabemos bien lo que quiere hacer. Pero note que Pablo dice, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Bueno, así es el hombre que anda por vista está esperando que Pablo se hinche o que le venga algún mal, o le hace un Dios porque anda por vista. Pero bueno, nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Vemos que él, dice, le agarró de la cola y le tomó. Bueno, verso 5, vamos a volver en Éxodo capítulo 4, verso 5. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y acá esto nos habla del poder del pecado. Primero vemos el poder de Satanás. Parece al revés, porque nosotros vencemos el pecado al mundo y luego a Satanás. Pero note que cómo cambia el orden cuando uno sale, cuando uno es enviado por Dios. Note que primero está Satanás. Él es el opositor de la obra de Dios. Y dice el verso 6, ahora le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y dice que la sacó leprosa. Y esto nos habla del poder, como dijimos, del pecado. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano, y a sacarla de nuevo del seno, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. Bueno, le dio una nueva creación, tenemos una nueva vida y realmente tenemos poder también contra el pecado, el poder sobre el pecado. Podemos leer en Romanos capítulo 6, en el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre leproso, infestado de pecado, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si estamos en la obra, necesitamos también tener resuelto esto. Podemos ir a andar carnalmente cuando estamos en la obra. Más adelante vemos que camino a la posada sale Jehová al encuentro de Moisés, porque él no había circuncidado a su hijo. Y eso nos habla también de juzgar nuestra carne. Si vamos a andar con el Señor, tenemos que aprender a juzgar nuestra carne, porque hay provisión. Contra Satanás hay provisión. Hay que temer el poder de Satanás. No tema al poder de Satanás. Tema que el Señor no esté con usted. Y no temamos tampoco al poder del pecado, porque hay provisión. Hay provisión para las dos cosas, hay provisión. Bueno, vamos a tomar 10 minutos y vamos a continuar.